Buenos días, mis queridos y queridas estudiantes. Espero se encuentren muy bien. Hoy damos inicio a una nueva semana de clases virtuales. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama la independencia. ¿Qué es la independencia? Se entiende como el acto de tomar decisiones propias sin depender de otro. Cuando lo llevamos al contexto de la Nueva Granada, la independencia significó la separación política y económica de España. O sea, dejamos de depender de España a partir de ese momento. Este proceso, que fue una consecuencia de la crisis del sistema colonial, se logró mediante la adopción de nuevas instituciones políticas inspiradas en lo que se conoce como el Estado moderno. ¿Qué es el Estado moderno? Es el que rige actualmente en nuestro país y en buena parte de los países del mundo. Este Estado moderno es lo que llamamos hoy el gobierno nacional. Pero ¿por qué se da el proceso de independencia? Resulta que el 20 de julio de 1810 fue un viernes, uno de los días donde la gente acudía más a la plaza para hacer mercado. Comúnmente se asocia el 20 de julio al incidente con el florero de Llorente, el cual era el segundo apellido de este comerciante español llamado José González de Llorente. En 1810 se acostumbraba a llamar a la gente por el apellido materno, por eso este comerciante español es recordado como Llorente. Los hechos del 20 de julio no fueron fortuitos. El episodio del florero de Llorente fue una excusa ideada por criollos intelectuales de la época, como era Camilo Torres y Jorge Tadeo Lozano, para dar el grito de independencia. Tenemos también que luego del 20 de julio de 1810 ocurrieron 6 batallas que comprendieron la Guerra de la Independencia. La más recordada fue la Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819. Vamos a ver por qué se dio este grito de independencia. Resulta que el sistema colonial entró en crisis. Entonces empezó a deteriorarse a finales del siglo XVIII por diferentes causas que darían origen a la independencia. El primero fue el descontento de diferentes grupos sociales por las imposiciones políticas y económicas del sistema social y colonial. También tenemos la circulación de nuevas ideas científicas, filosóficas y políticas que inspiraron entre los criollos otras formas de organización política. Tenemos la influencia de movimientos sociales de otros países como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Los criollos, al ver que había una revolución francesa y que Estados Unidos había podido adquirir su independencia, intentaron hacer lo mismo. Los conflictos que España enfrentó en Europa que condujeron a una crisis política en las colonias de América. Cuando se presentó la Revolución Francesa, España entró en una crisis dentro de su país, entonces descuidó las colonias de América. Los criollos en la Nueva Granada aprovecharon esta crisis para así generar el conflicto y poder independizarse. Tenemos la rebelión de los comuneros. Ya desde 1781, la crisis del sistema colonial fue respondida con un levantamiento popular que ocurrió en el oriente y el centro de la Nueva Granada. Allí, los criollos, mestizos e indígenas se unieron para protestar contra el control que el sistema colonial ejercía sobre sus actividades económicas. Este movimiento estaba conformado por personas de sectores populares que se conocieron como los comuneros. Entonces, las personas con más dinero o mejor acomodadas dentro de los mestizos, los mulatos, ellos fueron los que conformaron los grupos a los que llamaron los comuneros. Resulta que estos grupos los lideraba un señor llamado José Antonio Galán. José Antonio Galán
además de que defendía la abolición de la esclavitud y promovía alzamientos armados contra las autoridades coloniales, un sector del movimiento negoció una serie de reformas al sistema de impuestos y la administración de la Nueva Granada, llamadas capitulaciones. Sin embargo, estas fueron ignoradas por el virreinato, lo que generó la captura de Galán y su condena a muerte junto con otros líderes comuneros. José Antonio Galán nació en Charalá, Santander, en 1749 y murió en Santa Fe, Bogotá, el 1 de febrero de 1782. Fue un personaje importante, recordado en la historia de Colombia debido a la manera en que fue ejecutado por las autoridades españolas, ya que su memoria será recordada como símbolo de lucha de los grupos sociales más fuertes de la sociedad colombiana y defensor de los indígenas. A partir de toda esta situación frente a la independencia, se crean las nuevas ideas políticas. Mientras el sistema colonial estaba en crisis, las ideas de la Ilustración seguían difundiéndose entre los criollos y los españoles. Según estas ideas, los funcionarios del gobierno debían actuar en representación de la comunidad para garantizar la igualdad de derechos entre los habitantes del territorio. Estas eran las bases de lo que se conoce como Estado moderno. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa se produjeron gracias a estos ideales. En 1776, las colonias inglesas norteamericanas se rebelaron tras la exclusión y carga de impuestos ordenados por la corona, o sea, por los españoles. Entonces decidieron organizar un gobierno autónomo y declarar su independencia, que se consolidó con la redacción de su primera constitución en 1787. Resulta que en la Nueva Granada hubo un señor muy importante que fue el difusor de las ideas ilustradas y se llamaba Antonio Nariño. Este señor Antonio Nariño en 1794 tradujo los derechos del hombre y del ciudadano. Este documento es uno de los frutos principales de la Revolución Francesa, el primer movimiento en organizar un Estado moderno en Europa. Pero resulta que este señor, por haber traducido los derechos del hombre y del ciudadano, fue acusado por conspiración y estuvo 17 años en la cárcel por esta traducción. Antonio Nariño, también colombiano, fue un criollo revolucionario. Nació en Santa Fe, Bogotá, el 9 de abril de 1765 y murió en Villa de Leyva el 13 de diciembre de 1823. Fue un político y militar que participó en los albores de la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Después de mucho tiempo, este señor trabajó con el señor Simón Bolívar, quien también hizo parte de la independencia total de la Nueva Granada. Muchísimas gracias, espero estén muy bien.